Muy buenos días a todos. En nombre del Grupo de Relaciones Industriales Venezuela, le damos la más cordial bienvenida a los participantes a este webinar, afiliados a la asociación y representantes de empresas foráneas que han participado en nuestro primer Estudio Nacional de Sueldos y Salarios. La Junta Directiva del Grupo de Relaciones Industriales Venezuela ha estado haciendo cambios en su accionar. Primeramente con la creación del Observatorio de Tecnología Digital, que ha estado desplegando una programación desde su inicio y hasta ahora, con la otra finalidad de tener nuestro propio estudio salarial. Ya estamos casi listos con el inicio de nuestra feria de empleo, la cual ofrecerá el servicio para el reclutamiento de personal de manera tecnológica a través de nuestra página web www.grivenezuela.com. También del uso del espacio privado en nuestra página web para nuestras empresas afiliadas. Poco a poco, con el apoyo de ustedes, GRI Venezuela irá adaptándose a los cambios tecnológicos y ampliando su portafolio, lo que representará una revalorización de la afiliación y de esa manera mantenernos en vanguardia nuestro prestigio, que ya para este próximo mes de julio estaremos celebrando nuestro aniversario número 64, sí, 64 años desde nuestra fundación. Con la presentación de hoy de los resultados de nuestra primera encuesta nacional de sueldos y salarios, agregamos un hecho más a la trayectoria de GRI Venezuela, lo que ha sido posible gracias a tener como aliado a la empresa U-Consulting, empresa que lidera nuestro gran amigo Hugo Urdaneta Fonseca, quien ha sido expositor en varias de nuestras reuniones. Es apoyo fundamental en el Observatorio de Tecnología Digital, con una dilatada experiencia como director en reconocidas empresas, expositor y participante de conferencias y congresos nacionales e internacionales. Es presidente de la Asociación Venezolana de Gestión Humana, integrante de la Asociación Colombiana de Gestión Humana. A finales de este año pasado recibió la certificación Gestión del Cambio en las Organizaciones por parte del Instituto Interamericano de Desarrollo Económico y social. ¿Verdad? Siempre al día en el acontecer de los acelerados cambios. Es un honor y es muy grato para nosotros tenerlo siempre presente en nuestra asociación. En esta ocasión acompaña a Hugo, un excelente profesional que ha estado con él en muchos trabajos, Claudine de Martini, con más de 20 años de experiencia liderando proyectos de compensación y beneficios en Latinoamérica. Actuario con amplio dominio del análisis estadístico, manejo de Excel avanzado, tabla dinámica, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas herramientas para tener y poder manejar la data de una encuesta salarial como esta. Ambos profesores universitarios recién fueron protagonistas de una encuesta salarial en la vecina Colombia, con la participación de más de 300 empresas. Estos son los profesionales que técnicamente han liderado nuestro proyecto. Son garantía profesional y de confiabilidad. Gracias, Hugo. Gracias, Claudine. Favor iniciar entonces su presentación. Adelante. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos. Lo primero es darle las gracias a todas las empresas que
que confiaron, que nos dieron, que nos compartieron su data. 55 empresas en esta primera encuesta nacional de sueldos. Para nosotros es un honor que nos hayan seleccionado este prestigioso grupo de relaciones industriales de Venezuela, como hizo Orlando, con 64 años de fundado. Fue el grupo pionero que inició, digamos, el agrupamiento de la gente de gestión humana en Venezuela, una especie digamos, de colegiatura, de red. Bueno, este día o en esta mañana, yo voy a hablarle un poco de lo que vamos a presentar. Primero, vamos a presentar hoy Claudine, va después de mi palabra, yo le cedo a ella y ella va a presentar los resultados. Los resultados que ustedes van a ver hoy, en este momento, es un resumen del estudio salarial. Luego, a partir de mañana, cada una de las empresas participantes va a recibir unos archivos en Excel muy completos, en donde ya lo verán, tendrán data por cada uno de los cargos, de las distintas niveles percentiles que hoy vamos a mostrar en forma general. Pero digamos que van a recibir un informe muy, muy detallado de lo que es la información salarial, tanto de la nómina mensual como de la nómina diaria, dependiendo de la data que nos compartieron. La otra información que parece bien importante es que vamos durante este año, se van a hacer 2 encuestas salariales, una que estamos terminando y otra a finales del año. En el intermedio, a mitad del año, estamos planificando con el GRI Venezuela que la encuesta va a ser de prácticas de capital humano. Pues no solamente es importante en nuestro convivir diario con las empresas, con las organizaciones y dentro del GRI Venezuela, nos damos cuenta que además de la información salarial, es muy importante qué están haciendo las empresas en las distintas prácticas de capacitación, de captación, de retención, de trabajo remoto, el mismo proceso de digitalización, cómo avanza. Entonces, esta es la encuesta que estaremos lanzando a mediados de año, en la cual, por supuesto, que esperamos también su colaboración. Y por último, ya para darle la palabra a Claudine, reforzar algo de lo que dijo Orlando, que esta encuesta que ustedes van a recibir, que es bastante completa, los resultados, que van en unos formatos Excel, donde ustedes podrán manejar la data, es decir, irla viendo a detalle, que como les dije, a partir de mañana se las estaremos compartiendo. También pueden ustedes, como se les dijo en la invitación, si requieren un análisis más completo de su empresa versus el mercado, de su empresa con parte del mercado, de algunos cargos específicos que ustedes quieran por el tema de retención, compararlos con los cargos similares, mejor pagados de algún tipo de empresa. Bueno, todos esos análisis los podremos hacer ya poniéndose en contacto con nosotros o a través de la directiva del GRI Venezuela. Todo eso, por supuesto, con una premisa básica. Toda la información que presentemos garantizaremos 100% sin ninguna duda la confidencialidad de la información. Solamente presentamos información cuando es posible. Por ejemplo, si nos piden una muestra de unas empresas, tiene que ser una muestra suficiente como para garantizar la información individual de cada empresa. Entonces, bueno, sin nada más que decir, bueno, vamos a entrar entonces. Le doy la palabra a Claudine para que entonces nos comparta los resultados de la encuesta. Adelante, Claudine. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de poder acompañarlos en este primer estudio, y gracias a todos los participantes por la confianza y la oportunidad de presentarles este informe.
En este primer estudio que lo realizamos en los meses de abril y mayo, hubo sí cierta circunstancia de que nos atravesó el Semana Santa y después el 19 de abril y fue un poquito engorroso el levantamiento, pero gracias a Dios después sí nos normalizamos y pudimos recolectar 55 empresas, donde 76 son empresas afiliadas al GRI y 24 que no están afiliadas, que fueron invitadas por fuera. A continuación, más o menos, presentamos las empresas que participaron, estas 55 empresas, que le agradecemos mucho su participación, porque sin participación de las empresas no se puede llevar a cabo una encuesta de salario. ¿Ok? Ahorita vamos a hablar un poquito vamos a mostrarles la distribución de las empresas que participaron. El 73% de las empresas que participaron pertenece al estado Carabobo. ¿Okay? Después el 9% a Miranda, después el 5% a Aragua y así sucesivamente. La mayor concentración de participación se encuentra ubicada en el estado Carabobo, ¿okay? Las empresas que tenemos en el mercado. Después, viendo la distribución por sectores, ¿okay? El 23,64% pertenece al consumo masivo, es con la mayor participación que tenemos, y 16% tanto para el mercado químico, energía y petróleo y el mercado del sector industrial. Estas son las empresas con los sectores con mayor participación en el estudio. Después la actividad económica, aquí se comparte el 29% tanto para manufactura, producción y manufactura, distribución y comercialización. O sea que las actividades que estas empresas de este mercado estaban funcionando. Entonces, el 29% con manufactura y producción y otro 29% con manufactura, distribución y comercialización. ¿Ok? Después, distribución por tipo de empresa en cuanto estábamos el capital, ¿no? Entonces, el 83% se encuentra en empresas nacionales privadas, un 13% multinacionales privadas y un 4% empresa mixta. ¿Ok? Después, el número de empresas, según el número de trabajadores. 22 empresas se encuentran con un número de trabajadores entre 101 y 500 trabajadores, ¿ok? Y el otro número grande de empresas de este mercado es 14 empresas con una población de trabajadores entre 11 a 50 trabajadores. Después, bueno, la fecha efectiva para este estudio es abril de este año. El número de cargos que encuestamos fueron 125 de nómina mensual y 11 cargos de nómina diaria. ¿Okay? Uno de los cargos que colocamos dentro de la información fue pasantes, ¿okay? Porque queríamos conocer cómo se les estaba pagando. Entonces, por eso lo pusimos aparte para ver las características específicas de estos cargos. El 15% de estas empresas, de estas 55 empresas que participaron en el estudio, el 15% reportan datos de pasantes, ¿ok? Y nos dan la información que aquí vamos a suponer en promedio el salario básico estaba como en 154 y ticket de alimentación 144 de las empresas que ofrecieron esta información en cuanto a salario y en cuanto a ticket. Porque también cuando preguntábamos, el 44% de las empresas ofrecen a pasantes estructuras de pago igual a los ofrecidos a los trabajadores fijos
¿ok? Excluyendo todos los que son los pagos en dólares. O sea, si había en la estructura de pago algún concepto, vamos a suponer una bonificación o un pago en dólares, esos conceptos no estaban ofrecidos a los pasantes, ¿ok? Para este 44% de empresas. Después nos conseguimos con 22% de empresas que ofrecen a los pasantes la estructura tal cual, igual a la ofrecida a los trabajadores fijos, sin excluir nada, y otro 22% de empresas que solo ofrecen a los pasantes el salario base mensual. No le ofrecen absolutamente más nada, ¿ok? Y esta información la sacamos para que viéramos todo lo que era la información, para que pudieran compararse y pudieran ver, sacar información sobre esto, ¿ok? Los resultados que van a ver en el formato de Excel, tiene 3 formas importantes para analizar, porque mucho queríamos que esta información fuera de mucha utilidad para ustedes, entonces ofrecimos 3 formas. La primera que van a encontrar es que van a ver cada elemento de pago, tanto salario, ingreso mensual fijo, total pagos fijos y compensación total, y lo van a ver cómo se ofrece tal cual las empresas los están ofreciendo. Y adicionalmente, va a tener un renglón de pagos en dólares, donde ahí se van a unificar todos estos conceptos que son pagados en dólares y se va a anualizar. Entonces es la estructura tal cual en bolívares, como se ofrecen las empresas, y todos los pagos que se están ofreciendo en dólares los vamos a ver en otra columna, en otra donde van a tener los conceptos en dólares, ¿ok? Entonces esa es como se está ofreciendo actualmente tal cual el mercado. Después, para puntos de comparación, ¿ok? Vamos a tener una segunda hoja donde a través de la compensación total, todos los elementos que son pagados en bolívares se transforman en dólares para que podamos agrupar toda esa compensación total y tengamos el monto global, pero transformado, ¿ok? Entonces todo en dólares. Y así también como la tercera forma, pero al revés, o sea, todos los conceptos que tenemos pagados en dólares vamos a transformarlos en bolívares y unirlos en la compensación total, para que puedan tener esos 3 esquemas, ¿ok? Y puedan tener puntos de referencia. Es decir, si yo tengo a lo mejor una bonificación que estoy otorgando y quiero ver cómo se paga, entonces, bueno, voy al ingreso mensual fijo y puedo ver, mira, cuánto es lo que se le está dando en bolívares, en flujo de caja, en cash a la gente. Entonces, bueno, puedo ir a esa bonificación y ver más o menos cuánto se están pagando, ¿ok? Pero si quiero ver mi comparación, cuánto estoy pagando en compensación total versus el mercado, a lo mejor podría ir al punto en dólares o en bolívares para ver el global, ¿ok? Entonces, por eso se les está mostrando 3 formas de ver la compensación. Uno es cómo se está otorgando tal cual, y otras 2 son a través de conversiones para que puedan tener puntos de referencia, ¿ok? Cuando hablamos de ingreso mensual fijo, es que estamos tomando el salario base mensual, el ticket de alimentación, bonificaciones que podemos llamar las ayudas de transporte, ayudas de luz, bonos de costo de vida, bonificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son todos esos pagos mensuales que estoy dando de ayuda al trabajador o de complemento al salario base. ¿Ok? Cuando hablamos de total pagos fijos, entonces ese es ingreso mensual fijo anualizado, el que vimos anteriormente, unido a las utilidades, al bono vacacional y al plan de ahorro anualizado. ¿Ok? Entonces todos esos conceptos es el que me llama total pagos fijos. Y después la compensación total es cuando tenemos
pagos fijos y le unimos todo lo que son los pagos variables. ¿Okay? Todo lo que va de acuerdo a cumplimiento de objetivos o cumplimiento de ventas o algún concepto que no es, que va en función de obtención de algo variable. ¿Okay? Entonces eso es nuestra compensación total anual. Aquí les trajimos más o menos, aunque ustedes en el informe, en el de Excel, van a tener esta información por cada uno de los cargos. Nosotros lo que pusimos aquí como para sintetizar y poderlo ver en la presentación, lo que los agrupamos por niveles, ¿ok? Y usamos para que se viera un poco más amigable la compensación total anual representado, esa convertida en dólares, ¿ok? Entonces vemos aquí los niveles, por lo menos 1, 2, 3, y abajo les presentamos quiénes, o sea, qué cargos están en cada uno de los niveles para que nos podamos ubicar, y un perfil referencial, o sea, un perfil para saber más o menos, bueno, estos niveles gerentes qué características tiene o cuáles son más o menos en estándar en el mercado, ¿ok? Por lo menos para el nivel 1 lo que sí vemos es que, y bueno, y para cada uno de los niveles que hay bastante dispersión, ¿ok? De hecho, P25 para el nivel 1 está desde 34.000 hasta un P75 de 83.000, ¿ok? Dólares. Para un nivel 2 de 29.709 a P75 de 55.365 dólares. Así vamos viendo cada uno, de hecho, del nivel 2 al nivel 3 hay un brinco bastante fuerte, igual del nivel 3 al nivel 4. Este nivel de 2 a 3, el 2 son niveles directores o senior o gerentes senior, ¿ok? El nivel 3 son gerentes medios. El nivel 4 son como jefes o coordinadores, ¿ok? Nivel 5 más o menos supervisores o un nivel de analistas o especialistas senior, ¿ok? Nivel 6 analistas y nivel 7 niveles personales de apoyo, ¿ok? Entonces aquí estamos viendo en agrupación cómo están distribuidos la información y la data. Sí vemos bastante dispersión de información, pero bueno, es un punto bastante referencial cuando vemos los percentiles para saber ubicarse en el momento que queremos compararlos, ¿ok? Por cada uno de los percentiles. Ok, viendo la estructura de pago, una de las informaciones que queríamos validar también es cómo seguimos en la estructura de nuestra compensación, y vemos que todavía se sigue manteniendo lo que es el otorgamiento de bonificaciones mensuales, o por medida de retención, o complemento de la compensación, por costo de vida, etcétera, etcétera, pero se sigue manteniendo todo lo que son estos conceptos de bonificaciones. De hecho, el 98% de las empresas ofrecen bonificaciones sin impacto salarial. Esto se sigue manteniendo, era un punto que también era importante ver si se continuaban o si se había transformado en otro concepto, pero seguimos manteniendo en nuestras empresas esa estructura de otorgamiento de bonificaciones mensuales. Ok, pago a moneda dura sigue estando presente en nuestra información. De hecho, solo un 17% de las empresas no pagan o no toman en referencia la compensación en divisa, ¿ok? El 83% de las empresas sí, o pagan o toman de referencia la compensación en divisa. Cuando hablamos de tomar en referencia, queremos decir es que a lo mejor tenemos para cada uno de los cargos, para cada uno de los niveles, un monto referencial en dólares que cada vez que vamos a pagar tomamos en cuenta, ¿ok? Para otorgar el monto. Entonces, o lo hacemos por tasa de cambio,
que lo transformamos y ese es el concepto que pagamos. Lo pagamos en bolívares, pero nuestra referencia está ubicada en dólares, ¿ok? O también es, bueno, que yo pago esos montos en dólares, ¿ok? Entonces sigue habiendo una prevalencia de pagos y o referencia en dólares para compensar a nuestros trabajadores, ¿ok? El 83% sigue manteniéndose. ¿Okay? ¿Dónde está la mayor prevalencia en pagos en moneda dura? Se encuentra la mayor prevalencia en bonificación en pagos variables, ¿ok? En este cuadro podemos ver lo que son pagos en dólares y referencia en dólares para cada uno de los niveles y cuáles son los conceptos con mayor prevalencia. Aquí es un punto importante resaltar que hay empresas que tienen a lo mejor uno o más pagos que se hacen en dólares. Y entonces aquí los mostramos. No, esto no puede sumar, decir, bueno, esto me tiene que dar 100%, no, porque hay empresas que puedan pagar más conceptos en dólares o conceptos en dólares y otros montos referenciados en el cálculo en dólares. Entonces, aquí mostramos más o menos cuáles son y por eso es que los marcamos, que existe mucha prevalencia tanto en bonificaciones como en pagos variables para pagarlos en dólares. ¿Okay? Después la parte de incrementos salariales. Aquí hicimos el ejercicio en esta primera encuesta de separar, porque antiguamente uno siempre preguntaba cuántos son tus incrementos salariales por cada mes o por el año o tus estimados, pero los hablábamos de incrementos globales, nunca dijimos, bueno, solamente a salarios, a ticket, no, hablamos en forma global. Aquí quisimos puntualizar de esos incrementos que damos a salario base mensual, diferenciándolos a ticket de alimentación y diferenciándolos de bonificaciones, ¿ok? ¿Cuántos son esos estimados? ¿O cuánto fue lo que otorgamos en este año? ¿Ok? Para salario base, de hecho pusimos un renglón, pusimos cada uno de los meses, pero también totalizamos de enero a abril de este año cuánto fue nuestros porcentajes. ¿Ok? Y en promedio el salario base está en 401%. ¿Ok? Ya que vemos en marzo hubo unos incrementos bastante importantes, de hecho para nivel ejecutivo, de 401%. Para tickets de alimentación, pero son adicionales a los legales, ¿ok? En promedio un 71%. Y para bonificaciones, en promedio un 31%, ¿ok? De enero a abril, para nivel ejecutivo. Sobre bolívares. ¿Okay? Para empleados, en promedio de salario, 395%, para ticket de alimentación adicional al legal, un 71%, y para bonificaciones, un 34%. ¿Ok? Para empleados, para obreros, en promedio un 494% de salario mensual, 123 adicional al ticket de alimentación y bonificación un 34%. ¿Ok? Después, el 31% de las empresas del mercado reportaron incrementos en dólares. ¿Ok? Esto también lo quisimos preguntar y lo quisimos preguntar también separadamente para cada uno de los elementos, ¿ok? A las empresas que otorgan salario base, ¿ok? Una porción del salario base o su salario base, en dólares, el 36% hubo de incremento en promedio. Para ticket de alimentación no tenemos data suficiente para dar información,
y para bonificaciones un 32% de incremento. ¿Okay? Para esas bonificaciones que están o referenciadas o pagadas en dólares. ¿Okay? Para empleados de salario base mensual un 37%. Para ticket no hay información suficiente. Para bonificaciones un 27%. Y bueno, ya para niveles de obreros no tenemos información sobre esto, ¿ok? Sobre información suficiente para dar estadística. Pero bueno, esto es a nivel de resumen toda la información que ustedes van a tener en cada uno de los informes, tanto para nómina mensual como de nómina diaria, ¿ok? Donde van a tener por cargos toda esta información de percentiles, tanto para cada uno de los conceptos como revisamos anteriormente. No lo van a tener agrupado, sino de forma por cada uno de los cargos, ¿ok? También en la presentación lo van a poder tener agrupado, pero a nivel de compensación total para la compensación total en dólares, ¿ok? Bueno, en principio esta es toda la información. Gracias por su atención y mucho por su participación. Ok, gracias, Claudine, por tu presentación. Bueno, yo me imagino que dentro de los participantes hay muchas preguntas. Ok, vamos a comenzar con Taira, que creo que fue la primera. Excelente, gracias. Bueno, gracias por la iniciativa. Creo que después de todas estas situaciones que nos han pasado, pandemia, inflación, hiperinflación y bueno, todo lo que se puede unir, pues estas son cosas que necesitamos retomar. Tenía una pregunta. Parte de la presentación habla en algún momento de que había una dispersión importante en la información. ¿Tienen idea de si esa dispersión puede estar presente por temas de no sé, temas de flujo de la empresa, temas de ganancia, de rentabilidad o algo por el estilo? Sí, bueno, aquí tenemos empresas bastante diferentes, ¿ok? Como si en las primeras láminas, que es importante siempre saber cómo es nuestro grupo comparador, para saber que hay también una amplitud de empresas, ¿ok? Que siempre es importante, bueno, conocerlos y saber, bueno, con qué grupo de empresas me quiero comparar. Por eso es que hablábamos después de decir, bueno, a lo mejor me surge la inquietud que me quiero comparar con de este grupo de empresas, con esta en específico, que son más parecidas a mí en cuanto a compensación, que esa parte es clave, ¿no? No necesariamente tienen que ser parecidas a mí por lo que producen, sino también por cómo es mi estrategia de compensación, de decir, bueno, estas tienen una estrategia de compensación parecida a la mía, que se compara con empresas fuertes en el mercado o con información que siempre están buscando y están comparándose o están con tendencia en el mercado. Entonces, ahí sí vemos que hay una gran amplitud y creo que ahí se refleja bastante en los resultados. Por eso es que aquí, para trabajarlo, es una información bastante clave, porque vas a tener esa amplitud y podrás ver, mira, para los percentiles bajos, entonces empresas con a lo mejor no tan fuertes financieramente, pero bueno, tengo también el lado de percentiles, de percentil 75, donde sí tienen más fuerte en lo que es en el pago, ¿ok? Pero ciertamente es el grupo comparador. Ok, gracias. Chévere. Gracias, Taira, por tu participación. Gracias, Claudine. Por aquí tengo una pregunta, que creo, sí, de Alicia María Garrido López.
escribió la pregunta y bajó la mano, sí. Buenos días. En las encuestas pudieron conocer si el pago de las divisas eran a través de cuenta custodia o en efectivo. Bueno, ahí no, no, lamentablemente no daba. Mira, déjame, Claudine, Dale. aprovecho Sí, sí. esa pregunta es importante, porque ya eso es más, ya entra vamos a decir, en el campo de las prácticas de compensación. Entonces, justamente les decía que para mediados de año, la idea es hacer un estudio, pero de práctica, en los distintos procesos. Y ahí se me olvidó decirles, pero el mensaje es, son bienvenidas todas las ideas y cuestiones que a ustedes les gustaría que se incorporaran en ese estudio de prácticas, de prácticas de capital humano. Es decir, ya práctica, mira, pero ¿cómo los pago? ¿En efectivo o lo pago en un depósito o lo pago de esta manera? Ya eso es, ya eso son prácticas que la idea es poderlas incorporar en ese estudio y bienvenida en todos los aspectos, mira, en materia de compensación, en materia, perdón, de captación, de reclutamiento, si estamos utilizando Headhunter para reclutar nuestra gente, a qué niveles, todas esas prácticas que siempre son buenas saber qué están haciendo los demás, para yo ajustar y definir mis estrategias gerenciales y del negocio. Exacto. Ok, por aquí hay una pregunta antes de darle a Jacqueline la entrada, que está levantando la mano. Hay una pregunta por acá que dice, no veo quién la envió, pero dice, en el caso de los operadores, ¿qué tanto porcentaje por encima del salario mínimo se encuentran los ingresos? Bueno, ahorita de memoria no te lo tengo, pero sí hay bastante información. De hecho, también hay bastante dispersión, pero ciertamente hay muchos que están por encima y también tiene más porque también hay reportes de bonificaciones, ¿ok? Que sí nos dimos cuenta, de hecho hasta para nómina diaria y nómina mensual, que hay todavía empresas que tienen salarios mínimos y el complemento está en las bonificaciones, ¿ok? Por eso nos pareció bastante importante trabajar mucho con la compensación total, calcularles a cada uno los paquetes y poder sacar sus cálculos, porque veíamos ese tipo de prácticas, ¿no? Donde de repente en salario mensual teníamos el mínimo y el complemento estaba en las bonificaciones o en otros conceptos de pago. Y esa data la van a ver en detalle en los dos informes que les enviaremos en formato Excel, cargo por cargo. Exacto. Aquí hay una pregunta de Carlos Oñate que está muy directa, muy, ¿cómo se llama? Se refiere mucho a lo que estás hablando, ¿no? Buenos días. Para calcular el promedio mensual del ingreso, ¿por cuánto debo de dividir la compensación total anual? Y bueno, tú lo decías, eso es variable, depende de las empresas. Pero explícaselo tú mismo, Claudia. Sí. No, chévere. Porque los paquetes van en función de cada empresa, ¿ok? O sea, si yo soy de 14, el otro es de 16, el otro es de 17, todos esos elementos se calculan y se establecen. O sea, la compensación total se calcula por cada una de las empresas, ¿ok? Y ahí calculamos lo que son los percentiles. Entonces, el ejercicio, si lo queremos hacer al revés, de decir, bueno, si esta es mi compensación total de las empresas y yo tengo un factor de, no sé, 14, yo podría decir, bueno, vamos a hacer un teórico, ¿ok? Que sería como hipótesis, si estas empresas pagarían como yo y tendrían la estructura como yo, ¿cómo sería, vamos a suponer, el salario base mensual? Entonces podrías dividirlo. Pero eso sería teórico, ¿ok? Si quieres irte a ver cómo es.
porque cada una de las estructuras de pago van totalmente, antes de todo esto eran diferentes, pero ahora son muchísimo más diferentes porque tenemos ese concepto de bonificación que, bueno, ahí cada empresa, dependiendo de su capacidad, mueve la información, pues da bonificaciones. De hecho, hay empresas que pagan hasta 3 bonificaciones. Ok, bueno, vamos a darle a Jacqueline Regueiro la entrada que desde hace rato la tenemos ahí a la espera. Adelante, Jacqueline, tienes... por Gracias, favor. Orlando. Muy amable, Jacqueline Regueiro del grupo 3PL Panamericana. Mi pregunta para Claudine, a ver, cuando mencionas el promedio del incremento salarial, me pareció alto si lo comparo con algunos indicadores económicos, ¿verdad? Por ejemplo, la inflación acumulada al momento. Yo me imagino que eso debe venir impactado por el incremento de salario mínimo, porque muchas empresas, digamos, les impactó porque aunque pagaban mucho más era por otras vías, no por la vía salarial. Esa es una duda. Y la segunda duda, para aprovechar el turno, es cuando hablas de incremento salarial, empleados en dólares, ¿te refieres a que por un lado tuvieron ese incremento promedio que mencionas en bolívares, pero por otro lado tuvieron ese incremento en la parte de dólares? No sé cómo interpretarlo. Ok. Sí, mira, de hecho, impacta, ¿no? Lamentablemente, como este es el primero, no teníamos un historial del pasado. Es decir, y quisimos, primera encuesta, no preguntar tanto, para que nos fuéramos como integrando como equipo, como grupo en cuanto a la participación y todo esto, que no fuera tanta información, para poder hacer esa comparación. Pero ciertamente el salario mínimo, como fue bastante considerable, y como les decía, a veces había empresas que tenían los salarios son bajitos, ¿okay? Y ese incremento, por supuesto, les afecta. Sí se considera que ese monto, a mí también me llamó la atención, pero sí llama, esta información sí altera bastante el porcentaje, ¿okay? Y en cuanto a dólares, es que en algunos de los conceptos están referenciados en dólares, o sea, si estábamos en salario base, de repente el salario base tenés referenciado en dólares, ¿ok? Entonces, cuando ellos actualizan esa información, vamos a suponer, yo les establecí, te voy a inventar un número, 100 dólares, y cuando se los voy a pagar, yo les digo, bueno, pero ahora le voy a poner 120 dólares, ¿ok? Ya ahí hay un incremento, ¿ok? Si yo tenía referenciado 100 y ahora les digo, bueno, ahora es 120, ese porcentaje es el que pedimos, por favor, que nos reportara. Entonces, ese porcentaje es un incremento. O en la bonificación, si yo decía, bueno, yo te pago 20 dólares, pero después para el mes tanto, no pago 20, sino te voy a pagar un 30 dólares. Entonces, ese diferencial, ¿ok? Ese porcentaje es incremento. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pedí, que por favor, en esos conceptos, cuando veíamos incremento, no los reportara. Porque a veces uno decía, bueno, no, que yo no incremento en dólares. Entonces, cuando tú le dices, bueno, pero tú cuánto le pagabas antes no sé, en enero en bonificación, 20, y ahora cuánto le estás pagando, 30. Ah, bueno, ese diferencial, ese es el que necesito que me digas cuándo cambiaste ese monto, porque eso es un incremento. Entonces, es para también tener información, porque, bueno, ya es parte de nuestro día a día conocer eso que me parece clave. De acuerdo, gracias. Chévere. Gracias por la participación. Orlando, hay un par de preguntas allí de Jacqueline Justi. Ajá. Ya, sí, las estoy viendo por acá. Jacqueline Justi
nos dice, buenos días, de Galletera Carabobo, Jacqueline Justi. ¿Qué porcentaje se recomienda ajustar para el caso de sueldos no afectados por el salario mínimo nacional? Bueno, ahí tenemos un poco de todo, ¿no? Porque ahí es que recomendamos es primero ver cómo me posiciono, ¿ok? Contra ese mercado que yo me quiero comparar. Y en base a eso, ver cómo está ese mercado posicionado, ese sería como más el incremento que yo le tendría que otorgar a mis trabajadores y más en este caso a los que no están afectados por el salario mínimo, ¿no? Y más por también mi estructura de pago. Entonces, para mí sería más un ejercicio de compensación donde yo me comparo con ese mercado, ¿ok? Que es mi mercado target o mi mercado comparador, y por ahí puedo sacar yo el porcentaje, porque decir ahorita un porcentaje y yo no sé si si esa empresa se encuentra en los mínimos o se encuentra en los máximos. O sea, si yo estoy pagando muy por encima del mercado y estoy dando, no sé, ese 400%, me sigo volando el mercado y el mercado totalmente no está en esos montos, sino más abajo. O si yo estoy pagando muy por debajo de mercado, ¿ok? Más o menos con una pequeña diferencia del salario mínimo, y te digo 400, por supuesto, a lo mejor no es suficiente para llegar al mercado. Entonces es importante primero conocer ese mercado que me estoy comparando para saber qué porcentaje es el que yo debería aplicar. ¿Ok? No sé si lo ayudo con la información. Ok, por aquí tengo otra pregunta de la profesora Ana Perlasca. ¿Qué sector es el que evidencia mayor compensación? Ok, a lo mejor más no sé, agresivo en pago, digo, no sé. Aquí, claro, nuestro mayor mercado estaba más hacia el sector como vimos, más el sector de consumo, ¿ok? Y por eso que lo vemos como más fuerte en cuanto a más información. Pero el sector que más teníamos era más el más fuerte, pues mayor información, más el sector consumo. Ok, por aquí Carlos Oñate nos dice, reformulo la pregunta para calcular la compensación total mensual promedio. ¿Por cuánto debo dividir compensación total anual? Entendiendo la dispersión de la data y qué es un valor teórico. ¿Y qué es un valor teórico? Ajá, te respondo lo del valor teórico porque ese me va a ayudar con la pregunta. El valor teórico es porque todas las empresas no tienen factores parecidos, o sea, todas las empresas tienen factores totalmente diferentes. Que eso sí sería bueno, a lo mejor, si es una inquietud del grupo, sería bueno a lo mejor incluirlo como una información importante, porque podríamos poner cómo es la distribución en cuanto a factor del grupo. Es decir, que yo puedo sacar mi compensación total y dividirlo para cada una de las empresas sobre el salario base y decir, bueno, esto es un factor de 20 salarios o 25 salarios o 30 salarios. Y ahí poder ver, bueno, cuáles son los factores de este grupo el grupo de la muestra, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque valor teórico, cuando yo lo decía, era porque con esa compensación total, no necesariamente las empresas están pagando igual. Entonces, yo no puedo dividir a todas, o sea, ese monto entre 15 y decir, bueno, el salario es 200 y ese 200 es el que me da la compensación total, no, porque cada una tiene un monto diferente. Entonces,
lo que uno a veces hace es hacer ese valor teórico diciendo, bueno, si esa compensación total de estas empresas pagan parecido a mí, es decir, pagan con 14 meses de salario, entonces ese sería como el salario o las otras pago como referencial para yo compararme, ¿ok? Porque cada empresa tiene un factor diferente. Por eso es que decir cuánto debo dividir, ahí tendríamos que hacer ese ejercicio de poder saber, bueno, cómo son los paquetes de las empresas, de las diferentes empresas, en cuanto a factor de salario y poder establecerlo. Pues. ¿Ok? Pero así porque nosotros no hacemos, o sea, nos tomamos el salario y hacemos un paquete hipotético. No, cada empresa, en cada punto de comparación, se les calcula cada uno de los elementos. Por eso es que fue medio fastidioso que en el estudio les preguntáramos cómo pagaban el paquete, o sea, cómo eran sus utilidades, cómo eran sus bonos vacacionales, cómo se pagaba, si tenía o no tenía impacto, el número de días que se pagaba. Toda esa información fue para poder calcular ese paquete de acuerdo a cada una de las estructuras de pago. O sea, cada empresa se les calculó. Entonces, ahora decir con cuánto debo dividir la compensación total sería muy complicado, ¿ok? Porque ahí hay una empresa que esa es la que cayó en cuanto a monto en el percentil o en el promedio, ¿ok? Entonces es muy complicado porque cada empresa tiene su paquete reflejado en cada uno de los elementos. Gracias, Claudine. De todas maneras, Carlos, si quieres aclarar un poco mejor, puedes levantar la mano y yo te doy el derecho a palabra. Por ahora vamos a darle el derecho a palabra a Janet, que la tiene levantada desde hace ratito. Adelante, Janet. Hola, buenos días. Gracias, Orlando. Bueno, gracias a todos por estar, por participar. Quería hacer una pregunta, Claudine. La data que nos vas a compartir nos va a permitir hacer comparaciones con las empresas similares. Vale decir, si yo estoy en una empresa que tiene máximo 100 trabajadores, yo voy a poder discriminar ese grupo de empresas y decir, bueno, trabajo con la empresa 1, con la empresa 7, con la empresa 4. ¿O no tendría esa posibilidad? Y la otra pregunta es situaciones como la de Carlos, ¿sí? Que tiene pues bien válido su duda y su interés. ¿Podríamos tener con ustedes algún acercamiento en particular como para aclarar ese tipo de información y que le sirva a la empresa propiamente para tomar sus decisiones? Sí, sí se puede perfectamente acercar a nosotros y trabajar en conjunto para que les sirva de utilidad, porque esa es la clave, ¿ok? Esta información no es darla por darla, que no sea de utilidad para la gente. Para nosotros eso es indispensable y vital, por eso es que ahora hasta saco lo del factor en mi mente, porque quisiera entonces sacar un rengloncito de que podamos mostrar esos factores del mercado, ¿ok? Ahora, lo que tú me preguntas de que si yo en el formato que ustedes van a recibir en Excel, yo puedo seleccionar las empresas y decir con estas que me voy a comparar y ahí es donde me va a salir la información. No, en principio no, eso es lo que decía Hugo al principio de este conversatorio, donde nos pueden contactar y nosotros proveer esa información, ¿ok? Donde podemos trabajar ya, entonces serían como grupos selectos con las empresas que tú te quisieras comparar. De hecho, podrías escoger, yo quisiera compararme con estas 15 empresas o con estas 20 empresas, no con las 55, sino con un grupo selecto de empresas. ¿Okay? Y se podría hacer ese estudio, ese análisis.
Un Ok, comentario adicional. tenemos por Perdón, aquí. Orlando, un comentario adicional. Es que eso no se podría en el formulario porque tendría entonces la persona que acceder a la data individual de cada empresa y entonces ya se perdería la confidencialidad. Tendría que ser que nos diga la empresa y no nos puede decir con estas dos empresas porque ya ahí tampoco habría confidencialidad. Tendría que ser con una muestra suficiente que permita la confidencialidad. Suficientemente grande, me refiero. ¿Alguna otra pregunta, Janet? No, adelante. No, gracias. Gracias. Ok, gracias, Janet, a ti. Por aquí está Alicia María López. Vamos a darte, prende tu micrófono, Alicia, y por favor formula tu pregunta o planteamiento. Hola, buenos días. Buenos días, Alicia, Buenos días. adelante, te oímos bien. Aquí somos tres. Somos Alicia Garrido, Jensi Martínez, Carrasco de Corporación Bell. Ok. Bienvenido. Saludos. A ver, una de las cosas que le habla Karelis, que le queríamos formular era si por casualidad habían detectado en la encuesta si las divisas estaban siendo percibidas en efectivo o a través de cuentas custodias. Lamentablemente en el estudio no pusimos la información de prácticas para que esto fuera un poco más rápido y más dinámico, ¿no? Pero lo que decía Hugo, que si vamos a incluirlo para los próximos, llevar a abrir esa información de prácticas. Para saber exactamente dónde, cómo se pagaba. ¿Okay? Ahí nada más preguntábamos cuáles eran los montos, los porcentajes o los números de días o los impactos de los elementos de pago para poder hacer el cálculo de la compensación total o el cálculo de cada uno de los elementos. Listo, gracias. Chévere. Gracias a ti, Alicia. Vamos a permitir también, por allí está Patricia Cermeco. Hola, Patricia, bienvenida. Hola. Ya tienes abierto el micrófono para que hagas tu pregunta o planteamiento. Adelante, Patricia. Hola, buenos días. Bueno, primero gracias por la iniciativa, Hugo, y especialmente Claudine. Me encantó tu presentación. De verdad que se ve que conoces y tienes ese detalle de cómo manejar la información. Gracias. A ver, la pregunta es un poco, está asociada a lo que preguntó Janet, ¿no? Y mi pregunta más hacia el área de operadores. Tú comentaste en una pregunta previa que te hicieron que que alguien preguntó cuál es la diferencia entre el salario básico y lo que ahora perciben los operadores y tú no lo lograbas recordar, ¿no? Pero la pregunta es, ¿se sigue manteniendo el esquema a nivel operativo del salario, en teoría, bajo, la bonificación y un cestatique o lo que quieras llamar como bonificación de ayuda? ¿Esa estructura de alguna manera se sigue manteniendo? Sí, de hecho por eso es que en la presentación, una de las láminas quisimos ver, que les pusimos, queríamos saber si las bonificaciones se seguían manteniendo, cómo se está manteniendo. Y sí, se siguen manteniendo y en la nivel operadores también, ¿ok? Tienes un salario y tienes bonificaciones, ¿ok? Okay. Entonces, que son los que siguen siendo complementos. La compañía donde yo trabajo va mucho hacia la orientación de que yo te percibo en función de un paquete que incluye también algunos beneficios, por ejemplo, como el HCM. Esto no fue tocado allí, ¿no? ¿Verdad? No, porque fue un estudio netamente salarial, ¿ok? Ahí sería... cuando incluimos todos esos elementos, es salario más beneficio, ¿ok? Y hay varios esquemas de eso. Tenemos esquemas de que solamente a nivel de descriptivo o monetizando el beneficio, que eso es ya, hay que buscar mucha información y hacer un estudio bastante completo.
Ok, no, pero me queda claro que, por ejemplo, en una de las láminas que presentaste de esos paquetes, si se quiere, de alguna manera que las personas tienen en dólares anuales, eso está solamente con salarios o bonificaciones, no tiene beneficio como HCM ni seguros ni nada de esto, eso no está parametrizado allí. No está. No. Ok, Correcto. gracias. Chévere. Muchas gracias. Chévere, no, gracias a ti La por orden. la pregunta. Gracias, Leonardo, Patricia. Orlando, Sí. hay una pregunta de Leonor Lira, de Gaveplas. ¿Es posible conocer si la empresa está con producción activa? No se preguntaba eso, pero creo que es bien interesante pensar para el próximo estudio, dentro de esa información inicial que se pide de la caracterización de la empresa, preguntar si está en ese momento activa, o quizás qué porcentaje ahorita está la producción de la capacidad instalada. Vamos a pensar en ese tema, porque sí me parece interesante evaluarlo, Leonor. Claro. Bueno, por aquí hay varias preguntas. Aquí hay una que está referida a que la hace Marorli Lucía. Esta encuesta ha planteado mostrar beneficios no salariales de forma parte del paquete integral. Bueno, creo que fue respondida ya, ¿no? O se va a mantener ya. No, y adicionalmente, Marorli, siempre se presenta información que tenga, por ejemplo, por cargos, que tenga un mínimo de cargos participantes o de empresas participantes para poder reflejar la data. O sea, porque siempre el principio básico de esto es garantizar la confidencialidad. Por ejemplo, si de un cargo solamente lo da una empresa, no es posible representar esa información o presentarla, porque no se garantizaría la confidencialidad. Si la presentan 8 o 10 empresas o más, bueno, ahí se presenta, porque al consolidarla ya garantizas la confidencialidad. O sea que por eso, de verdad, total despreocupación, como dicen, por el tema de la confidencialidad. Sí, bueno, es que esa es la razón de ser de las consultoras, de poder en grupos, poder manejar esa información y darles medidas estadísticas a ustedes para que cada una de las empresas pueda ofrecer toda la información y se pueda compartir para que mantenga esa confidencialidad. De hecho, esa data no puede salir si hay pocas empresas que lo otorgan. Entonces, lamentablemente, ahí es en el único caso donde ponemos no aplica para no revelar ninguna información. ¿Ok? Ok, todavía quedan por ahí algunas dos preguntitas. Aquí Carlos Oñate dice, reformulo de nuevo, ¿cuál es el promedio o mediana del factor anual de compensación o mediana? Eso está en el informe. Sí, bueno. Sí. Lo que puedo hacer, porque ahorita no tengo en mi mente, de hecho, sí lo anoté porque me parece que sí es importante tenerlo, vamos a calcularlo y poderlo ofrecer en el próximo estudio. Es anotar tu nombre y se los hago llegar a todos, pues, ese porcentaje, el porcentaje no, el factor promedio. El factor promedio, okay. El promedio, la mediana. De compensación total. Perfecto. Como lo conocemos. Ok, Marisela Rojas tiene la mano levantada. Adelante, Marisela. Hola, Orlando, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Perfecto, Marisela, haz tu pregunta. Qué bien. No, bueno, yo iba a complementar con referencia a la pregunta que hizo Leonor, porque ciertamente esa pregunta no se hizo como tal, pero nosotros sí en la encuesta está incluido lo que son la facturación de las empresas. Eso nos da también un dato bien importante. De todas formas, nosotros comentábamos cuando estábamos haciendo esta revisión
que muchas empresas no dieron no dieron ese dato, algunas por autorizaciones, otras porque consideran que es una información confidencial, pero sí por allí tienes ese dato que te puede servir pues a la hora de ver más o menos en qué niveles está las empresas que están participando. Era hacer ese comentario. Gracias, Marisela. Gracias. Vale la hora. Muchísimas gracias, Marisela, y bueno, y esa es parte de lo que queremos de sembrar, lo que es la confianza, de que a pesar de que a lo mejor creemos que es confidencial, pero se va a mantener la confidencialidad con nosotros, pues, o sea, eso no lo vamos a poner ni públicamente, sino se procesa a nivel de estadísticas. Por eso hasta el número de trabajadores lo ponemos en rango, el volumen de ventas. Lo que pasa es que no teníamos suficiente información para poder revelarla, o sea, poderla poner a nivel de estadística, pero esa es la confianza que queremos que empecemos a trabajar en conjunto. Perfecto. Aquí hay un planteamiento o pregunta que tiene que ver con esto último, que es de Marorli Lucía. Dice, ¿es posible mantener la confidencialidad si la flexibilidad en los comparativos se realiza por grupos de cargo o por sectores? ¿Es posible considerarlo en la dinámica de Excel? Lo que pasa es que en la hoja esta de Excel lo que vas a poder trabajar es que pusimos que puedes proyectar de repente un poco la data, porque a lo mejor quieres hacer una simulación de que quiero moverlo, el salario a tal fecha, y entonces si las empresas se mueven un tanto por ciento, cuánto estaría yo, cuánto sería el movimiento de esos montos, ¿ok? Pero ahí en Excel no tenemos cómo hacer esa selección de empresas, ¿ok? Eso sí tendríamos nosotros que trabajarlo en conjunto con la empresa, de ver, bueno, cuál es el mercado comparador, y con ese mercado comparador trabajar los cargos que hay suficiente información para revelar la data. Okay, porque no podemos revelar información si hay poca información para revelar. Okay. Ok, por ahí tenemos a María Morales con la mano levantada. Ya le di acceso para que pueda hacer su pregunta o planteamiento. Adelante, María. Buenos días a ambos. Lastimosamente, tenía problemas con la conexión. Y quería saber, o sea, sé que estuvo interesante por lo que he estado escuchando, pero quería saber si hay posibilidades o van a hacer alguna otra presentación donde yo pudiera participar. Ya los resultados es esta, la presentación. Claro. Yo creo que queda grabada, Orlando. Sí. Ah, bueno. ¿Queda grabada? Sí, queda grabada, sí. La puedes ver allí en el canal de grupo de relaciones militares. De hecho, también, si tú tienes alguna pregunta, algo puedes mandarnos un correo, llamarnos por teléfono, estamos a la orden. Les puedo hacer una pregunta que me inquieta a nivel de recursos humanos, ¿no? Hay empresas que de repente, están acostumbradas a pagar un salario en bolívares en dólares equivalente en bolívares para la nómina. Si una empresa quiere hacer reducción de ese salario, no puede hacerlo porque lo estarías desmejorando. ¿Cómo quedaría si la empresa, la junta directiva, quiere hacer ese cambio? ¿Tenemos algún abogado acá en la que nos diga? Porque de verdad que es bien complicado. Esa pregunta creo que nos la hemos hecho todos. No se pudiera hacer, pues. Pero esa bonificación ya está definida como salario. Sí. Okay. Es salario. No es el deber ser, pero sí, sabes que a veces los directores insisten en que los cambios hay que hacerlo porque la empresa no va en un buen pie, no queremos salir del personal, etcétera, pero entonces a la final el perjudicado viene siendo también el trabajador, pues. Sí. Es complicado. Sí. En este caso, yo creo que lo que quedaría
frenar, pues, frenar los aumentos, pero disminuir, yo por mi punto de vista no lo veo factible. Pero es como Bueno, dice, súper. porque habrá que esperar el abogado. A Mi mí sugerencia se me Y ver qué ocurre, otros, esa, y ver pues, mi qué otros sugerencia fue esa. elementos, Claro. y que ver qué otros elementos de la compensación que no sean salarios sí pueden ser disminuidos o suspendidos, claro. pero no el salario. A mí Ok. a mí lo que se me ocurre es que, bueno, pasa eso a bolívares y lo mantienes en bolívares. Y eso seguramente en el tiempo va Bueno, está en bolívares. Está en bolívares. ok. Está en bolívares, por eso decía que, bueno, que él sería frenarlo, pues, y Sí, en la medida claro. que lo incrementen los demás o vaya incrementando el mercado, él se queda rezagado hasta alcanzar el nivel que la empresa considera que es donde debe estar. Es un problema de concepto donde si ella está definiendo que son salarios, es realmente salario. Ellos tienen que hacer una estrategia, primero de comunicación para que la gente comprenda la situación de la empresa y lo que se tiene que hacer, porque es indiscutiblemente una rebaja de sus ingresos y que eso le va a acarrear desmotivación o conflicto. Indiscutiblemente que muchos de ellos van a reclamar. Eso no es particular. Aquellas bonificaciones que estén amparados como subsidio y que no sean parte del salario, bueno, eso no va a tener ningún inconveniente en ese sentido. Sí, ese era el punto que les iba a comentar. He visto bonificaciones que lo que han hecho es que parte de esa bonificación la han salarizado, ¿ok? Y esa bonificación sí se ha disminuido, pues, pero son bonificaciones, son ayudas especiales. Y esa porción supuestamente que yo voy a quitar, lo salarizo. Entonces es diferente la acción, ¿no? Totalmente, porque al final la suma de todos representa más bien un beneficio para el trabajador. Debería representar un beneficio, que es lo que se busca o lo que la ley busca proteger, no en un caso disminuir. Yo comentaba en estos días que también tuve una situación similar y yo diría que hasta más crítica en el sentido de que se trata de mi personal de base, que debido a algunos convenios con los niveles de hiperinflación que se venían manejando, se habían otorgado pues estos incrementos y ellos estaban algo por encima de lo que está el mercado y nos agarra nuevamente la negociación de unas cláusulas de contrato colectivo. Entonces, pero en ese debate en ningún momento se plantea, mira, están por encima, vamos a disminuirlos o vamos a no, lo que se plantea es algo como lo que acaba de decir Claudine. Bueno, mira, lo que podemos hacer es que esta parte del bono la pasamos a salario, que va a representar al final un beneficio para los trabajadores, pero incrementos mayores no podemos otorgar o incrementos pues muy modestos que van incluso de la mano con los niveles de inflación que tenemos ahorita. Pero de verdad que plantearnos disminuirlo no fue planteado en la mesa. Es bueno que lo vean como parte de lo que hemos hablado del servicio, no solamente informes o información adicional que les podamos compartir, sino que a través del GRI Venezuela podemos ayudarlos también con prácticas salariales, con estudios salariales, con definición de niveles y sobre todo que trabajamos en los últimos años es políticas y prácticas de compensación en función de toda la data que tenemos y que al final vamos identificando las mejores prácticas. Entonces, eso también son servicios que se les puede dar a través del GRI Venezuela. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ti, María. Había una pregunta de Trino, creo que dijo en su momento. De Trino Salazar, correcto. Allí lleva ahorita. Trino Salazar hace una pregunta bien interesante acá, ¿no? Buenos días. En relación al incremento promedio en salario base en bolívares para ejecutivos, donde se reporta un incremento promedio de 641%, el salario para este nivel estaba muy por debajo del mínimo nacional. ¿Qué se pudo observar? Lo que estábamos viendo es que
no todos los trabajadores estaban en salario mínimo, entonces los movimientos para el resto no fueron tan sustancial como los que estaban ya ubicados en salario mínimo, estaban más por encima, ¿ok? Entonces ahí el incremento no fue cuántico como el del salario mínimo, ¿ok? Porque ahí tienes, acuérdate que es promedio y es por ubicación de percentiles. Entonces, a pesar de que creo que era una pregunta, creo que nos las hicieron al principio, de que les parecía muy alto versus lo que era la inflación. Y dijimos, bueno, impacta lo que es el incremento del salario mínimo, por eso es que es alto, pero no llega a ser como el salario mínimo, no llega a ser a 1000 y pico de %, ¿ok? Por eso es que llega a ser como 600, en ejecutivo 400, así sucesivamente. Ok, ya para finalizar, aquí hay una pregunta que creo debemos aclararle a todos, aunque ya Hugo lo dijo al principio. Dice, después de esta primera encuesta, ¿qué viene? ¿Cuáles son las próximas acciones o encuestas complementarias o actuaciones a esta data? Un poco, Hugo, como para reafirmar lo que ya tú dijiste y responderle a todos con esto, y yo creo que con esto podemos ir finalizando ya el... Bueno, son 3 encuestas principales, 2 encuestas salariales, esta que estamos haciendo, y una a final de año, que sería similar a esta, con los agregados que nosotros estamos evaluando incluso de las recomendaciones de ustedes, y a mediados de año una encuesta sobre prácticas de capital humano. Y en los interines vamos a estar haciendo proyecciones de la data salarial. Yo quisiera que Claudine ahondara un poquito más en ese tema de las proyecciones salariales. Sí, es importante, bueno, que las proyecciones en realidad vamos a pedir información a ustedes, a las empresas, de esos incrementos que están siendo otorgados, ¿ok? Para nosotros poder actualizar esa información y mantenerlo, porque la parte de los incrementos no va a ser un incremento general y se lo vamos a aplicar, sino cada una de las empresas se les va a otorgar el incremento y se va a proyectar esa data. O sea, cada empresa con su incremento y dependiendo del elemento que vamos a incrementar, ¿ok? Entonces, si no estamos incrementando salarios, sino la bonificación, entonces es importante saber qué es la bonificación y ahí lo que hacemos es envejecer la bonificación más que el salario. Entonces, sí necesitamos el contacto con ustedes para bueno, llenar todo lo que es la información. Y también las necesidades que ustedes tengan de información o las dudas o que quisieran conocer del mercado o qué iniciativas tenemos, sí sería bueno mantener ese contacto y esa cercanía para que nosotros podamos incorporarlas y trabajarlas en conjunto, pues. Oye, muchas gracias, Claudine. Bueno, les recuerdo a todos los participantes de todas las empresas que están presentes hoy acá, bueno, de que pueden solicitar estudios personalizados, ¿ok? Donde quieran hacer comparaciones que tengan que ver con bueno, sobre esta data, lo pueden hacer a través de nuestros correos electrónicos, grupo de relaciones industriales @gmail.com, a través de los teléfonos registrados 0424-411-2363 y también a través de huconsulting@gmail.com. Bueno, no sé, Hugo, si puedo dar ¿cómo se llama? Tus teléfonos y otros contactos también para que a través tuyo y recordarle a todas las empresas y recordarles
a todas las empresas, porque es probable que pueda haber aquí alguna empresa que no dio data para esta primera encuesta. Bueno, lo importante que es para nosotros y para ustedes como empresa, pues tener esta ¿cómo se llama? Alternativa de tener la data y que podamos y que puedan accesar a esta información. Muchísimas gracias. No sé si, bueno, Hugo, Claudine, si quieren despedirse de la audiencia, les dejo para que hagan su último mensaje. Chévere. No, muchísimas gracias por la participación y por trabajar con nosotros. Estamos abiertos a preguntas, a consultas. Estamos siempre a la orden. Bueno, gracias y espero que este sea el inicio de esta primera encuesta, digamos, de una serie muy exitosa y que sean parte, los esperamos en la próxima encuesta, por supuesto, en los demás estudios, que sean parte de esta red de información en los temas de compensación, capital humano, beneficio. Ok, pues muchísimas gracias por la participación, que fue muy buena. Y bueno, ya mañana a todas las empresas que participaron estarán recibiendo la data correspondiente. ¿De acuerdo, Hugo? Chao.